El método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un conjunto de procedimientos que se realiza a través de una serie de pasos. Y estos pasos tienen que ser ordenados, los cuales se van ejecutando a medida que se estudia cada fenómeno o cada problema a consultar. Entonces, estos pasos tienen que ser sistemáticos y ordenados. Entonces, el primer paso es la observación. Luego viene hacernos la pregunta, hacer una hipótesis, la fase experimental, llegamos a la conclusión y por último los resultados. Vamos a ir describiendo cada una de estas fases del método científico. La observación es contemplar, examinar, analizar el o los fenómenos que se está estudiando, tal como son en la realidad, de una forma objetiva a través de los sentidos. Puede inducir a realizarse preguntas sobre lo que está pasando. Paso 2. Planteamiento del problema. Aquí, en este paso, vamos a formular una pregunta y luego tenemos las preguntas y buscamos la información. Paso 3. Vamos a realizar la hipótesis. ¿Cómo? Realizando suposiciones o posibles causas y conjeturas que intenten explicarnos el fenómeno y las preguntas planteadas en el paso anterior. Luego procedemos a la fase experimental, que sería la experimentación. Aquí en esta fase es la comprobación de las hipótesis, a ver si que son ciertas o son falsas o son nulas, ¿no? Y va a depender de acuerdo a la práctica y reproducción de los fenómenos en un laboratorio o sea un ambiente controlado. En este proceso se descartan y se desechan de algunas hipótesis. Seguimos con la demostración de la hipótesis. Aquí, en este paso, se declara o se expone si una hipótesis es cierta o si una hipótesis es falsa. Por último, tenemos la conclusión o la teoría científica, que es la terminación del método científico en donde se determina de una forma resumida un juicio establecido por la información obtenida, tanto de la interpretación, de lo observado y de los datos experimentales. ¿Ya? Hoy vamos a ver un ejemplo para saber lo que hemos aprendido del método científico. ¿Ya? Vamos a iniciar. ¿Ya? Aquí, ¿ya? Iniciamos con la observación. Vamos a suponer que tenemos 2 rebanadas de pan. Las ponemos en el tostador y presionas el botón. Sin embargo, tu pan no tuesta. ¿Ya? Entonces, usted está observando y se hace la pregunta, ¿el tostador tuesta? No tuesta. Entonces, el tostador no tuesta. Vamos. Paso 2, planteamiento de la pregunta. ¿Por qué no se tostó mi pan? ¿Ya? Paso 3. Elabora una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta posible a la pregunta que nos hicimos anteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿quizás el enchufe no sirve? ¿Ya? Entonces, la hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta, sino una posible explicación de lo que pudo haber pasado. Paso 4. Las predicciones. Estas predicciones son el resultado que se esperaríamos obtener si la hipótesis es correcta. Entonces, nuestra predicción sería, si conecto el tostador en otro enchufe, entonces, ¿sí tostará el pan? Paso 5. La prueba o las predicciones. Para probar la hipótesis necesitamos observar o realizar una fase experimental asociado con la predicción. Entonces, nuestra fase experimental aquí sería conecta el tostador en otro enchufe y vuelve a intentarlo. Entonces, si el tostador no funciona, la hipótesis no es viable y es probable que fuera incorrecta. Por último, tenemos la
los resultados. Los resultados del experimento pueden apoyar a contradecir o oponerse la hipótesis. Los resultados que las respaldan no prueban de manera contundente que es lo correcto, pero sí es muy probable que lo sea. Por otro lado, si los resultados contradicen la hipótesis, probablemente esta no sea la correcta, a menos que no hubiera un defecto en el experimento, algo que siempre debemos considerar. Un resultado contradictorio significa que podemos descartar la hipótesis y proponer una nueva. Entonces, esto sería un ejemplo del método científico. Aquí les dejo algunos ejemplos, por favor, revisar, ¿ya? Y vamos a hacer una tarea de esto. Muchas gracias.